Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Esta segunda parte del workshop, en esta actividad en específico, está pensada para hacer una suerte, si se quiere, de balance de lo que ha sido nuestra actividad en el Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia, desde, si se quiere, su fundación no oficial, ¿bien? Porque la naturaleza de este encuentro, de este workshop, es presentarnos formalmente frente a la comunidad académica. Sin embargo, nosotros ya veníamos teniendo distintas actividades, distintas intervenciones, y en ese sentido lo que en primer lugar queremos hacer es hacer una suerte de balance, hacerles conocer cuáles han sido nuestras dinámicas, las actividades que hemos llevado a cabo, que no solo están limitadas a los encuentros que hemos tenido, que hemos venido sosteniendo cada 2 semanas, sino también la participación en el Congreso Nacional de Filosofía del AFRA durante el mes de septiembre, en el que varios de los que viajamos en esa oportunidad fuimos en calidad de expositores, y además no solo fuimos con la intención con intereses académicos personales, sino también darnos a conocer como grupo nuevo de investigación y hacer contactos. Muchos de ellos están presentes acá, han tenido sus intervenciones en la parte de la mañana. Y también la idea es comentarles acerca de los proyectos y del horizonte que nosotros tenemos con el CIFIC de cara al año 2026, ¿no? Entre los cuales uno de nuestros grandes objetivos, sino el gran objetivo, es hacer una segunda edición de las Jornadas de Filosofía y Ciencia, que tuvo su primera edición en octubre del año pasado, perdón, en noviembre del año pasado, que fue impulsada en principio por la Cátedra de Filosofía del Lenguaje, pero que encontró apoyo en otros compañeros. Ahí se armó una comisión organizadora que terminó siendo, si se quiere, el núcleo de formación de lo que hoy es el CIFIC, ¿no? También, entre otras cosas, vamos a comentar otros proyectos como, por ejemplo, impulsar, llevar a cabo una biblioteca propia del círculo, y también tenemos en mente la creación de una página web que, bueno, ya iremos comentando. Pero en principio quisiera que podamos charlar para quienes no han asistido o quienes no han asistido a la mayoría de o algunos de nuestros encuentros, comentarles un poco cuál ha sido la dinámica que hemos llevado a cabo. Nosotros hasta la fecha tuvimos 8 encuentros, no me equivoco, ¿no? 8 encuentros que los veníamos sosteniendo cada 2 semanas, en donde cada miembro del grupo proponía un tema en específico de su interés particular, proponía un artículo, preferentemente un artículo corto, para leerlo previo al encuentro, y una exposición en donde el compañero o la compañera desarrollaba el tema que proponía, y después se realizaba una ronda de preguntas, de intercambios, y esa ha sido la dinámica que hemos venido sosteniendo hasta ahora. Ahora, en este momento, bueno, les puedo ceder la palabra a algunos de mis compañeros para que comenten específicamente qué temas trataron y para que demos cuenta del pluralismo temático que caracteriza este círculo. Bueno, creo que voy a competir que empiece yo, porque justamente la primera reunión la tuve a cargo yo, con un artículo que publicó el físico y ahora filósofo también, Gustavo Romero, filósofo argentino Gustavo Romero, con respecto a lo que es la filosofía científica, básicamente. El artículo básicamente hablaba sobre los orígenes de lo que es la filosofía científica, cuando oficialmente podemos empezar a ver una filosofía científicamente informada, qué algo lo caracterizan a este movimiento o a este tipo de reflexión filosófica, y así llegan ya. Y así básicamente fue lo que era es un pequeño artículo que me pareció interesante para empezar a, la- a empezar a configurar un poco cómo iba a ser la dinámica de los encuentros, cómo la pensábamos nosotros,
nosotros y bueno, por eso mismo pensé que era, bueno, que era bastante, que era uno bastante competente el artículo de Romero para poder dar cuenta de algunos aspectos que después que después de los próximos encuentros vamos a ir desarrollando un poco más básicamente. Que bueno, ahí ya sería el segundo encuentro de nuestro círculo, del cual creo que fue los compañeros Simón Gérez, que hizo básicamente leyendo una parte de un capítulo de libro que es Filosofía Científicamente de Mario Bunge, y bueno, justamente ha ido de cedo a las palabras para que ponga ahora. Sí, bueno, como pueden ver ahí, hemos recolectado algunas fotos, algunas postales de lo que fueron nuestros encuentros y arranca desde incluso las fotos que logramos recuperar de las jornadas de filosofía y ciencia del año pasado, es decir, que de alguna forma desde el año pasado se venía constituyendo esta plataforma que hoy es el CIFIC. Y la idea para nuestros primeros encuentros era justamente, como lo mencionó Facundo, de alguna forma tratar de delimitar qué es lo que entendemos por filosofía científica en un primer momento, como lo comentó lo que desarrollamos en el primer encuentro, y me pareció pertinente para ese segundo encuentro llevar la conceptualización a la práctica, ¿no? Es decir, ¿qué implica filosofar científicamente, ¿no? Un artículo de Mario Bunge, que es el recorte de una obra bastante más extensa, un filósofo que, argentino obviamente, no se lo ve mucho en la carrera, sino hasta la cursada de Filosofía de la Ciencia en cuarto año, en un artículo bastante corto también, entonces de alguna forma también queríamos hacerle justicia a la lectura de tal vez uno de los grandes pensadores del siglo XX de esta parte del mundo, ¿no es verdad? Y, y en principio nosotros lo que queríamos hacer era tratar de esbozar el esquema vertebral, el esquema vertebral temático del círculo. Porque claramente veíamos una deficiencia, si se quiere, un desbalance en lo que es la conformación de nuestro plan de estudio y de hecho nos encontramos en proceso de reformulación de nuestro plan de estudio, ya pasando a una fase de reformas estructurales. Y en ese sentido, lo que nosotros queríamos hacer en esos primeros encuentros era tratar de traer a colación al conocimiento de la comunidad bibliografías que tematizaban justamente las prácticas de la filosofía científica. El artículo de Bunge es muy interesante, se los recomiendo y así también les comento que como una práctica que fuimos sosteniendo a lo largo de los encuentros es que nosotros publicamos el artículo que se trabaja en cada ocasión. De hecho, está disponible, ¿no es verdad? Está disponible el Drive en el que fuimos trabajando todos los encuentros desde el primero al octavo. Ese fue básicamente el segundo encuentro, tratar de ver primero cuál fue la vida, la biografía de Mario Bunge y tematizar específicamente en qué implica la práctica de una filosofía científica. No sé si mis compañeros quieren continuar con los demás encuentros. Buenas a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Belisario. Yo estuve a cargo del encuentro número 3. Un pequeño resumen. Yo soy estudiante de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Soy becario SIN. Pertenezco a un grupo de investigación aquí en la Facultad de Humanidades. Estudia el fenómeno de la transición energética, un grupo de estudio de energía y hábitat. Entonces, mi acercamiento al grupo, como podrán ver acá en la foto, creo que esa fue del encuentro. El acercamiento al grupo inicia con esta incumbencia dentro de la epistemología, entendiendo de que a los comunicadores, por la carrera amplia que es aquí en Argentina y en Latinoamérica, a decir verdad, nuestro bagaje epistemológico es un poquito, por así decirlo, enclenque. Entonces, por una incumbencia propia y de pertenecer a un grupo de investigación y por ser becario de investigación, vi la necesidad de acercarme al grupo para tratar
acaparar, ¿no? Tener un poco más del apartado epistemológico. En concreto, mi exposición hizo hincapié en la necesidad transdisciplinar que tienen las ciencias sociales para hacer abordaje de los fenómenos complejos de nuestro día a día. En el caso concreto de mi exposición fue en base a la transición energética como fenómeno global, pero también se lo puede pensar en caso de las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, haciendo hincapié de vuelta en este fenómeno, de esta necesidad transdisciplinar y tener un diálogo no solamente con las ciencias sociales, con la antropología, con filosofía, con la comunicación, con la sociología, sino también con las ciencias consideradas duras, para tratar de acaparar estos fenómenos que nos avasallan directamente, que te se imponen, como la transición o la inteligencia artificial, tratar de comprenderlo de la manera más holística posible. Entonces, mi encuentro, bueno, fue un diálogo, ¿no? Perpetuo con la necesidad de la transdisciplinaridad. Bueno, Bueno, ¿quién? Si querés. ¿Yo? Bueno, yo hice sexto encuentro, más enmarcado en la filosofía del lenguaje. Yo fui adscripto en el año 2023 a filosofía del lenguaje y mi interés académico está enmarcado en la filosofía del lenguaje y en el círculo, bueno, mi exposición tuvo que ver sobre Wittgenstein, las nuevas perspectivas, es una antología sobre Wittgenstein que se llama The New Wittgenstein, que muestra a Wittgenstein en diferentes etapas y diferentes perspectivas y diferentes teorías que abarcan la obra wittgensteiniana. Enmarcado justamente en filosofía del lenguaje, también intenté buscar la beta de que no sea una exposición de un Wittgenstein tradicional, sino un Wittgenstein en un sentido más heterodoxo, una exposición que tuvo como carácter ver las nuevas investigaciones que hay en filosofía del lenguaje. También hice una introducción a lo que fue el giro lingüístico en el siglo XX y para después entrar a propiamente las dos etapas tradicionales que se conocen de Wittgenstein, que es el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, y poder presentar lo que es el New Wittgenstein, que para mí es una corriente que muestra otra beta del autor y que me parecía importante trabajarlo porque en filosofía del lenguaje no se ve y está bueno traer estas nuevas investigaciones, aunque sean un poco controversiales, está bueno el carácter innovador de esos nuevos temas. Así que yo creo que mi exposición se marcó en eso, ¿no? De mostrar otra perspectiva de un autor que ya está muy trabajado y poder, bueno, dialogar entre todos a ver qué pensamos, ¿no? De eso. Bien. En el medio de todo esto, recibimos la visita del profesor Federico Penelas, ¿no? A razón de que él en esa oportunidad vino a tomar un concurso para la cátedra de Filosofía del Lenguaje y nosotros aprovechamos esa oportunidad ya que veníamos sosteniendo las actividades de los encuentros. Se nos ofreció desde la Escuela de Filosofía el poder organizar los encuentros que el profesor Penelas hizo primero acá en la Facultad de Humanidades y después en la usina cultural. La charla que dio acá en la Facultad de Humanidades fue acerca de la corriente pragmatista. Y en la usina fue un evento mucho más concurrente, mucho más masivo, porque además contó con la presencia también del profesor Alejandro Ruidrejo y del profesor de antropología, que ahora no me acuerdo el nombre, Carlos Yudi, ¿no era? Carlos Yudi, ¿no? Carlos Yudi. Una charla acerca de si se quiere, un balance o un análisis de la situación política actual, caracterizando eh, esta, esta realidad libertariana que estamos viviendo en la actualidad, su implicancia obviamente a nivel social, económico y político, y cómo impacta, si se quiere, este cambio de paradigma político en el ámbito de la educación pública, que es un ámbito que nos compromete en primer lugar, ¿no es verdad?
A partir de ahí, bueno, obtuvimos el contacto con el profesor Penelas y pudimos lograr, lo encontramos de nuevo en Mendoza, en el Congreso del AFRA, seguimos dialogando con él y pudimos conseguir que él, bueno, venga esta mañana, se conecte de manera virtual y lo bueno de esto es que tiene muchas expectativas con respecto al círculo, lo cual es bueno para nosotros porque, como lo vamos a comentar más adelante, tenemos la intención de seguir impulsando este tipo de dinámicas de encuentros, de traer seminarios, charlas de gente especializada de afuera que hace mucho tiempo que no se venía haciendo con la regularidad que correspondía, creo yo, acá en esta parte de la región del NOA, específicamente también en la carrera de filosofía de Salta. Tuvo una época bastante interesante durante la época de los 90, cuando acá se dictaba un doctorado, que vinieron muchas figuras importantes del plano de la... ¿Cómo? Maestrías, perdón. En donde vinieron muchas figuras importantes de la escena filosófica internacional. Y de alguna forma, como lo comentábamos en la mañana, nuestra intención es tratar de eh, reivindicar y reimpulsar este tipo de prácticas para posicionar a la carrera en un nivel, en un plano internacional, ¿no? Como lo ha sido antes. Si quieren, compañeros, pueden seguir comentando los encuentros, si quieren. Bueno, yo estuve en el octavo encuentro. La exposición de la que yo quise armar se llamó El naturalismo de Darwin en vínculo con el naturalismo literario, tomando como eje una obra de los cuentos de Émile Zola, que es un escritor francés. Y bueno, básicamente lo que trató mi exposición es hacer ahí un vínculo científico-social de las problemáticas que en ese contexto se estaban atravesando en la sociedad francesa. Eh, y también ver cómo, a través de los cuentos de este escritor francés, Zola, todavía, a pesar de vivir en condiciones inhumanas y sociales muy problemáticas, todavía se puede visualizar la influencia de la filosofía positivista del siglo XIX y un cierto optimismo en cuanto a la mirada y a los progresos científicos propios de la modernidad. Y bueno, fue más que nada una expo movida por mi cursada de Introducción a la Literatura, que es una materia de nuestra carrera, y también movida porque yo, a pesar, creo que a diferencia de la mayoría de los compañeros que componen este círculo, yo me caracterizo o tengo una mirada y una actitud bastante crítica en lo que respecta a las cuestiones epistemológicas. Tengo una mirada crítica hacia la modernidad, tengo una mirada crítica hacia la ciencia, hacia el papel de la ciencia, tengo una mirada crítica también a la filosofía positivista, así que en ese sentido es como que me siento que a pesar de que este sea un círculo de investigación en filosofía y ciencia, creo que también yo, desde mi punto de vista, desde mi formación académica, puedo aportar eh, desde una voz o una mirada disidente, pero también lo fructífero es que en el calor del debate nos nutrimos, digamos, mutuamente, porque yo también he aprendido de muchos de los compañeros y creo que eso contribuye a que, como lo dijeron, el círculo sea abierto a distintas miradas y a distintas perspectivas que nos atraviesan a todos y que cada uno va formando en su recorrido académico. Muy bien. Bueno, un poco volver a comentar, si se quiere, lo que ha sido nuestro viaje al Congreso de Filosofía del AFRA. La idea en principio no era viajar como círculo. Sucedieron un par de circunstancias que no vine al caso de comentar, pero la mayoría de los que viajamos fuimos miembros del CIFIC, y ya habíamos tenido experiencias
en la jornada de la Escuela de Filosofía acá en Salta, llevando nuestros trabajos de investigación. En esa oportunidad fuimos como en calidad de expositores acá el compañero Lucas Cardoso, Facundo y yo. Yo específicamente llevé un trabajo que da cuenta de lo que es mi interés, lo que viene siendo mi interés específico en el último tiempo, que está enmarcado en la disciplina, en el campo de la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, específicamente en tratar de recolectar y analizar y encontrar, si se quiere, puntos en común acerca de las teorías clásicas y no clásicas acerca del origen de la conciencia. Eh, Creo que ya estoy encaminado específicamente en esa área de investigación. Expuse por primera vez ese trabajo en las jornadas de la Escuela de Filosofía y llevé el mismo trabajo a AFRA, pero además también fuimos con el interés colectivo de darnos a conocer y de tratar de obtener contactos. No sé si acá los compañeros quieren comentar los trabajos que expusieron. Sí, bueno, yo expuse dos trabajos. Uno era en la mesa de filosofía del lenguaje, donde tuve el honor de que Federico Peneda fuera coordinador de la mesa, y en la mesa de filosofía, en una mesa de filosofía de la ciencia. Específicamente me gustaría comentar un poco del trabajo principal que hice, que era básicamente una de valorización de valorización del Círculo de Viena, más en específico de la doctrina del empirismo lógico, con respecto a ciertos mitos que se fueron formando, más específico un mito, un mito en específico sobre el abandono de todo el proyecto del empirismo lógico debido a ataques de los filósofos historicistas de la ciencia, lo cual no es muy cierto que digamos, ya que si se ven los trabajos y la relación que tenían algunos miembros adherentes al empirismo lógico con el filósofo historicista de la ciencia como Kuhn, se puede ver que no había un antagonismo tan definido que digamos en ese tiempo, y que fueron más bien causas tanto internas como externas, las cuales llevaban al abandono de la doctrina del empirismo lógico. Eso fue el trabajo que yo que yo pude mandar. De ahí también que pude contactar con un amigo de Bahía Blanca, se llama Nicolás Castillo, el cual básicamente es se convirtió también en miembro del CIFIC, pero del círculo, pero lamentablemente no pude estar presente. Bien. Entonces, Lucas, ¿querés comentar? Bueno, el trabajo que yo presenté es en la cátedra de filosofía, promocioné la materia. El trabajo era muy sencillo, muy compacto, y consistía más que nada en tratar de demostrar que Hume, a pesar de ser un empirista escéptico, él considera que existe otro fundamento que la naturaleza, es la que guía y de alguna forma determina la manera en que se puede. También buscaba demostrar cómo no existe una idea esencial del hombre, sino que el hombre es solo en general, muy agradable. Bien. ¿Emi? Bueno, no voy a dejar al acta de los compañeros, pero bueno, soy parte de esta experiencia del círculo. Di una ponencia, soy parte de los debates, soy parte de la conformación y bueno, también aportando, di una ponencia que se llamaba Debates alrededor del carácter del Estado y más algunas reflexiones, aportes para el círculo, para nuestro círculo, ¿no? Es un tema más de debate social, si se quiere, desde un punto de vista marxista, el carácter del Estado, algo que a mí me interesa mucho porque lo que es la filosofía política, muchas veces lo que es el carácter del Estado, de los estados modernos, de los estados capitalistas, es un
Es una caracterización que directamente no se la debate, no se entra, se la presupone. Muchas veces los debates políticos que se dan, muy particularmente en nuestra carrera, dan por presupuesto una caracterización del Estado como ente que asegura intereses colectivos, intereses sociales, etc. Una caracterización de estado de bienestar. El único ángulo que yo he escuchado que se toma y que se da por presupuesto cuando se habla de filosofía política, por lo menos en nuestra carrera. Desde el marxismo tenemos otra caracterización del Estado y esa es la caracterización, ese es el debate que yo traje en una ponencia donde el Estado lo consideramos un órgano burocrático que toma el lugar de las personas y ve por esas personas sus necesidades, pero pero de alguna manera, tomando de manera artificial ese punto de vista de las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen necesidades, pero no son expresadas directamente a través del Estado. Entonces, esa es una visión que es muy clásica del marxismo del Estado como entidad que hipostasia lo que son las necesidades, toma el lugar como si fuese de la sociedad, pero no es la sociedad misma. Eso es lo que quiero decir. El Estado no es la sociedad misma. Cuando se dice que el Estado somos todos, una frase muy común que seguro habrán escuchado, eso es falso. El Estado no somos. El Estado son los funcionarios, presidente, parlamento, justicia, etcétera, etcétera. Eso es el Estado. Las personas que conformamos la sociedad en sus distintos estratos, en sus distintas clases, no somos directamente el Estado ni tenemos directo control sobre el Estado. Entonces eso habla de toda una dinámica de que a partir de todos los problemas sociales que tenemos en la sociedad, ya sea que hablemos de desigualdad, pobreza, etcétera, termina siendo un problema que está reducido a tener solamente intervención en esos problemas que tienen un lugar en ese estado. Bueno, ese es un poco el debate que yo di. Y bueno, y me parece que es un debate muy de actualidad y es un debate encarado de manera científica. Ese es un poco el aporte que yo quise dar. Un aporte científico de las ciencias sociales, un ejemplo de análisis social que yo considero científico, porque es un análisis de sociedad real que vivimos, y bueno, eso es un poco el aporte que quise dar. También como un ejemplo de debate político, pues, el debate político no estuvo excepto ni en el Círculo de Viena, que los debates políticos fueron muy activos. Y son el tipo de debates que también hay que darse en todo círculo. Bueno, la cuestión social no es algo que escapa a la epistemología ni a ninguna rama de la ciencia. Así que bueno, eso. Muy bien. Bueno, nuestra intención también, y entendiendo que la naturaleza de este círculo emerge de una iniciativa de estudiantes de grado de la carrera de filosofía, era y es también tratar de encontrar puntos de contacto, vínculos con nuestros propios referentes docentes. En una primera instancia habíamos caracterizado que quizás las materias centrales que de hecho forman parte de nuestros intereses, en principio tiene que ver con lógica, filosofía del lenguaje, la asignatura de psicología general, filosofía de la ciencia, nociología. De hecho, muchos de nosotros ya venimos de cursar estas materias, otros de nuestros compañeros la están cursando y han encontrado un correlato de sus intereses en ese sentido. Y hemos tenido bastantes diálogos con nuestros profesores. Bueno,
Lamentablemente no pudieron estar, por ejemplo, la profesora Rosario Sosa tuvo un compromiso en Córdoba, no pudo estar, pero le hubiera gustado venir. Temprano estuvo el profesor Augusto del Corro, que es director de la escuela también, y hemos encontrado puntos en común, lo que nos da el impulso de poder seguir sosteniendo la plataforma a largo plazo y de llevar a cabo una tarea mancomunada, ¿no? No solo entre estudiantes, sino también entre docentes y que esto se pueda de alguna forma retroalimentar. Para ir cerrando un poquito esta parte de la charla, de esta mesa redonda, queríamos comentarles acerca de algunos proyectos que estamos llevando a cabo, que estamos impulsando. Uno de ellos es la biblioteca del Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia, y el proyecto surgió específicamente a partir de un encuentro muy lindo que tuvimos con el profesor Alejandro Tomasini Basols, de los grandes referentes de la filosofía del lenguaje en Latinoamérica. Lo encontramos en el Congreso del AFRA y nos regaló, de manera completamente desinteresada, estos dos libros de su autoría. Uno es titulado Filosofía Analítica, Historia, Pensadores y Controversias, y otro, Filosofía Analítica, un panorama. Esto nos dio la idea de poder realizar una biblioteca específica del CIFIC, condensando todos los intereses particulares que tenemos, y en lo posible, obviamente, recolectar ediciones físicas de los libros, ¿no? Obviamente, para quienes no lo sepan, los compañeros de la carrera de filosofía lo saben, y de hecho nuestros delegados han llevado a cabo el proyecto de la biblioteca autogestiva. Pretendemos también que la biblioteca del CIFIC funcione en las instalaciones de la biblioteca autogestiva. Y bueno, de alguna forma estos dos libros son los ejemplares que le dan inicio a este proyecto. Por otro lado, bueno, comentar un poquito acerca de, no sé si Belisario quiere comentar acerca de la revista, el proyecto de la revista que tenemos. Perdón, permiso. Bueno, la idea es arrancar febrero del año que viene con el diseño y plan estratégico del desarrollo de una revista digital. La idea de la revista digital pasa por la necesidad, una, de divulgar las producciones que tenemos nosotros como grupo, es decir, incentivar a nosotros a escribir con el tecnicismo lo más puro posible, digamos, adecuado a las revistas científicas propias donde se realizan las publicaciones de papers o ponencias, pero esta, a diferencia de la rigurosidad propia de una revista científica que demanda cierta formación, control, corrección, sino más bien esta va a ser un espacio de divulgación de nuestras propias conclusiones o conversatorios que venimos dando, en base a la necesidad de que tenemos que escribir, y también es un sustento de mostrar al resto de la comunidad académica y por fuera de la universidad también qué es lo que se viene sosteniendo con este espacio. La idea es, por supuesto, no es un requerimiento ser docente ni ser investigador consolidado con ICET para poder escribir, pero la idea es que sea un espacio abierto, sobre todo autogestivo para los estudiantes, de hacer este espacio de revista digital virtual, dentro de la página propia que estamos diseñando ya con la compañera Tamara, del espacio CIFIC. Asimismo, si todo sale bien, la idea es sacar por lo menos una vez al trimestre, un reducido número de tandas en papel, y también hay una reivindicación al espacio del papel como soporte de divulgación de contenidos. Si bien la mayoría de nuestra lectura la seguimos haciendo en PDF, poseer el papel es un recurso valioso, escaso, bueno, ahí un poco en contra a esta tradición de ya estar leyendo solamente en la computadora o en el celular. La idea de esa revista en papel es que sea cuenta cero, es decir, no obtener ninguna ganancia, ningún lucro, pero sí tratar de sostener alguna cierta serialidad, es decir, 20 números cada 3 meses, una cosa así.
Por supuesto, todos los aquí presentes, también en digital, están más que bienvenidos para conversar el fin, los objetivos de la revista, para seguirla problematizando, pensando, que la idea es sostener un proyecto a largo plazo. De vuelta, también están bienvenidos a no necesariamente formar parte del círculo, pero sí desear escribir algo relacionado con ello, que sirva como un primer espacio, una primera experiencia, sobre todo para los estudiantes, de acercarse al mundo de la corrección científica, que muchas veces, y hablo del caso de mi experiencia, es un mundo un poco agresivo o una curva de aprendizaje bastante alta. No solamente en los términos de citación, sino en las correcciones que te pueden llegar a hacer de forma y contenido. Experiencia mía propia, a pie de página, me han rechazado una vez un paper varias veces. Sí. Es como que bastante normal, y entonces para tratar de achatar esa curva de aprendizaje, la idea es usar este espacio CIFIC, que esperemos pronto pueda dar un nombre, como para invitarnos, ¿no?, a toda la comunidad académica presente y a toda la facultad. Al mismo tiempo, en el sentido en que estamos pensando en trabajar respecto a una página propia, dentro de todos los ítems que en ella queremos abarcar, es un apartado en donde podamos conformar una comunidad de investigadores compartiendo nuestro CV académico, creando contactos, estableciendo lazos por medio de los cuales la tarea investigativa, tanto de la filosofía como de la ciencia y en perpetuo diálogo entre ambas disciplinas, se pueda llevar a cabo no en solitario, no en un perpetuo solipsismo, sino por medio de los propios lazos que se generan formando parte de una comunidad universitaria. En ese sentido también no queríamos que este proyecto se cierre solamente a la Facultad de Humanidades, sino que a futuro pretendemos crear lazos con otras facultades. El primer pie que tuvimos con la Facultad de Exactas, por medio de las jornadas de enseñanza de la matemática, coordinadas por el profesor invitado Antonio Zangari, que nos permitió un pequeño espacio para poder invitar a la comunidad de la facultad justamente al intercambio. En un futuro esperamos poder tener el mismo tipo de efectos con facultades como la de Ciencias Naturales, la Facultad de Económicas, de Ciencias de la Salud, de Ingeniería, etc. La idea es destacar lo que menciona el profesor Penelas, el encuentro de esta mañana, de que la investigación no se hace sola, sino que es un producto colectivo. Si bien muchas veces en el mundo académico los libros, las producciones de libros, las producciones de papers, las participaciones en los congresos se realizan como un acto individual, lo cierto es que todo lo que hay detrás de la investigación, o al menos el punto que yo voy a suscribir individualmente, es, contradictoriamente, la investigación siempre es un fenómeno colectivo. Siempre hay detrás, porque el diálogo, la corrección, los pareceres, siempre se da en relación entre pares. De alguien que puede conocer un poco más el tema, o te puede orientar en otra nueva mirada, o corregirte cuestiones de forma. Entonces, creemos que tanto el espacio de la revista digital como de la página del CIFIC es, aparte de democratizar, ¿no?, el acceso a la ciencia, facilitar como un espacio de producción temprana para los compañeros de la carrera y de la facultad y de la universidad, sino también es para ponernos en diálogo y en tensión constante con lo que venimos escribiendo, pensando en esta línea. Y bueno, que sea como una especie de caballito de batalla, me gusta decir. Exactamente. Bueno, y en esos términos, creo que es importante, yo me quedo con una cosa en particular para cerrar esta parte del conversatorio, es el hecho de poder recuperar la relevancia de la carrera, y en ese sentido también nos hemos esforzado en conseguir contactos, en lograr que participen de este encuentro y asegurar su compromiso y su voluntad de que sigan participando en actividades tanto que sean impulsadas por nosotros, como también participar en actividades que sean impulsadas por ellos. Y para ya dar paso a la próxima conferencia, ¿querés
pasar a presentar. Bueno, siguiendo el cronograma, la tocaría Ignacio Madroñal, licenciado y profesor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde también, ¿verdad?, es becario doctoral del CONICET y docente de filosofía de las ciencias, introducción al pensamiento científico, introducción a las ciencias y metodología de las ciencias sociales. Participa en grupos de investigación sobre metafísica de la ciencia y modelos científicos vinculados a la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y al Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Corr. Asimismo, es representante graduado por el Sur en la Red de Argumentación de las Américas, ANA por sus siglas en inglés. Su tema principal de investigación consiste en la aplicación de herramientas de la epistemología social en debates propios de la filosofía de las ciencias, aunque también está interesado en cuestiones de educación científica y aceptación pública de la ciencia. Bueno, Ignacio, te damos la palabra. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Ahí se me escucha bien, ¿no? Perfecto, sí. Sí. Genial, genial. Vi a la mañana que yo me había preparado una muy mínima presentación solamente para no irme de largo con el tiempo yo. Vi que también había hecho lo mismo un poquito más temprano cuando pude unirme el ratito que tuve entre clases, así que aprovecho y también me fijo a ver si puedo compartir pantalla y se ve. Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Genial, genial. Bueno, antes que nada, les agradezco infinitamente por la invitación a participar. Eh, yo conocí a algunos de los miembros del CIFIC en el evento de AFRA este año. Y creo que por una casualidad como medio fortuita, en el AFRA anterior, el que fue en Tucumán, me había quedado en el mismo hotel que Rosario Sosa, así que indirectamente también en la conocí en ese momento. Así que nada, les agradezco mucho por la posibilidad de participar. Eh, y bueno, al margen de todo lo que podamos llegar a charlar ahora en el momento de la presentación de la exposición y de la celebración también de la formación del grupo allá. Simplemente quiero quedar completamente a disposición en todo momento para poder seguir trabajando en conjunto, para armar proyectos en los cuales podamos hacer alguna clase de intercambio, eh, presentaciones, saber un poco más acerca de cada uno de los grupos. Así que bueno. No pretendo ser como demasiado riguroso con datos precisos acerca de nuestro grupo en Buenos Aires, pero sí mencionar algunas generalidades que me parece que pueden llegar a funcionar con el grupo en creación y al mismo tiempo algunas cosas que me parece que son hitos importantes para entender por lo menos lo que en nuestro caso sirvió para la conformación de un grupo que en principio em, eh, está en marcha, ¿sí? Para comenzar, simplemente, bueno, ya Facundo me presentó algunos de los datos míos, pero bueno, simplemente para que sepan y porque es relevante para la cuestión de la presentación del grupo de Metafísica de las Ciencias, que es acerca del cual les voy a hablar un ratito. Eh, yo soy docente en la Cátedra de Filosofía de las Ciencias en Buenos Aires. La mayoría de los proyectos de investigación en filosofía de las ciencias están radicados en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Básicamente están vinculados de una forma u otra con la Cátedra de Filosofía de las Ciencias de ahí. En ese sentido, un poco los grupos que se fueron formando son un derivado de grupos que había en su momento con eh, investigadores previos. La cátedra de Filosofía de las Ciencias hace bastante tiempo estaba a cargo de Mario Bunge y después fue heredándose a otras personas que también tienen una trayectoria muy, muy importante y hacia la cual miramos cuando pensamos en la conformación de nuestros espacios de investigación. O sea, para hacerles la línea de continuidad, vino Mario Bunge, después Klimovsky, de Klimovsky a Rodolfo Gaeta, de Gaeta a Nélida Gentile. eh, y bueno, hoy en día que Nélida Gentile está jubilada, tenemos espacios de investigación con las cátedras que están presentes. También hay otros docentes que todavía están en actividad, como Alejandro Cassini y demás, que tienen también espacios de investigación que van en paralelo. Pero bueno, como podrán ver, quizás va en la línea de los intereses del grupo. Hay
hay grupos de investigación que no se formaron hace tanto tiempo, pero sí van en la línea de algunos de los autores que recién escuchaba que les interesaban, ¿sí? O sea, puntualmente la línea de Bunge. Pero bueno, al margen de eso, les comento un poco acerca de nuestro grupo de Metafísica de la Ciencia. Yo participo en un grupo de Metafísica de las Ciencias que está radicado en SADAF, en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, y también que forma parte de proyectos de investigación que están radicados en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este grupo de investigación no se formó hace tanto tiempo, de hecho tiene menos de 10 años de existencia en la mente de alguien y menos de 8 años, 7, 8 años de existencia efectiva como proyecto de investigación financiado y que desarrolla espacios de investigación concretos. De hecho, bueno, yo también formo parte de un grupo que trata temas acerca de representación científica y modelos, que es el grupo que está a cargo de Nélida Gentile, y es un grupo anterior a partir del cual varias de las personas nos fuimos formando en cuestiones de filosofía de la ciencia y después también nos incorporamos al grupo de metafísica de la ciencia. El grupo de Metafísica de la Ciencia de Buenos Aires está a cargo de Bruno Borge, que quizás les suena de nombre, trabaja también en la Universidad de Buenos Aires, somos colegas, y de Cristian López, que trabaja en una universidad europea. Esto marca en cierta medida como la impronta del grupo. Si bien el grupo de Metafísica de la Ciencia de Buenos Aires tiene muchas personas que están en Buenos Aires, en realidad la mayoría de las actividades que hacemos son virtuales, son híbridas y en ese sentido eh, tratamos de que se participe de la forma más amplia posible. De hecho, ni siquiera la mayoría de los participantes del grupo están en Buenos Aires, simplemente que somos muchos los que estamos acá y nos podemos juntar presencialmente cada tanto, pero en líneas generales la mayoría de nuestras actividades incorpora investigadores e investigadoras de distintos lugares y con formaciones muy diversas. Y creemos que eso es algo positivo y algo que rescatar, ¿sí? Así que bueno. Para comentar un poquito más ordenado acerca de algunas cuestiones medio básicas acerca del origen del grupo, ya les mencioné lo del tema de que las instancias de participación son virtuales o híbridas porque tratamos de que sea lo más extendido posible. Tenemos colegas que están en distintas partes de Latinoamérica y que se unen a nuestras reuniones. Tenemos a Cristian, que de hecho, Cristian López, siendo una de las personas que coordina el grupo, está en Europa y se conecta desde ahí. Entonces, una de las pretensiones iniciales del grupo es que la participación fuera lo más extendida posible y poder habilitar esa clase de espacios. Si bien reconocemos que la posibilidad de juntarnos presencialmente es enriquecedora y lo hacemos cada vez que podemos, al mismo tiempo no queremos, teniendo en cuenta que es un grupo de metafísica de la ciencia y es algo relativamente específico dentro del área de filosofía de la ciencia, no queremos perdernos la posibilidad de que una persona interesada no participe. Entonces, perdón, de que una persona interesada participe, mal digo. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, tratamos de difundir y expandir la propuesta todo lo que podemos, ¿sí? Ahora les comento un poco más acerca de ese espacio que tenemos de intercambio e investigación, pero bueno, más allá de eso, entre los objetivos generales del grupo, eh, está también el de formar un grupo que se encargara de investigar qué clase de metafísica científicamente informada podría haber. Eh, Creo que la pretensión del CIFIC es más amplia porque aborda muchos aspectos de la ciencia que no necesariamente tienen que ver con cuestiones de ontología o metafísica. Entonces, en ese sentido, la propuesta de ustedes es todavía más amplia que la nuestra, pero bueno, tiene un espíritu similar, ¿no? Este eslogan de lo científicamente informado en filosofía, que hoy en día está muy en boga y está cada vez siendo más promovido, es algo que forma parte de la impronta de nuestro grupo. Entonces, en primer lugar, queremos saber bien qué significa eso, qué significa ser una metafísica científicamente informada y en segundo lugar, bueno, tratar de hacer propuestas específicas propias y también analizar propuestas ajenas al respecto. En este sentido, y simplemente para mencionar algo
muy, muy, muy puntual acerca de la historia de la metafísica de la ciencia. La metafísica de la ciencia como disciplina relativamente autónoma surge hace muy poco, más o menos la década del 70, eh, y surge como disciplina relativamente autónoma, más allá de que obviamente había reflexiones anteriores en torno a la metafísica y la ciencia, ¿sí? Eso es tan viejo como la filosofía misma. Pero surge en oposición a un tipo de metafísica analítica, en filosofía analítica, que se denomina, dentro del ámbito de metafísica de la ciencia, despectivamente como metafísica de sillón. La pretensión principal de la metafísica científicamente informada es básicamente tratar de entender cómo es el mundo, qué características puede tener, pero no desde la reflexión de el sillón del filósofo, con el cual uno se queda contento con sus propios pensamientos, sus propias reflexiones y no trata de ver qué se está produciendo en términos de conocimiento en áreas en las que se hacen avances muy grandes y muchas veces muy poco criticados y analizados a la hora de entender lo que tenemos alrededor. Entonces, el proyecto de la metafísica científicamente informada o de la metafísica de la ciencia se trata de contraponer un poco a esta cerradura del filósofo cartesiano, quizás, esta cerrazón solipsista que impide comprender otros aspectos del conocimiento humano para poder tomarlos como insumo del análisis filosófico. Al margen de eso, sí, al margen de la participación extendida y virtual y de la pretensión de hacer un grupo para desarrollar una metafísica científicamente informada, también una pretensión inicial del grupo y bastante básica es justamente que fuera un espacio plural, que estuviera abierto a participantes en distintos estadios de sus carreras, de sus trayectorias académicas y que tuviera un formato lo más horizontal que se pueda. Em, ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, sobre todo quienes tienen más trayectoria o más experiencia dentro de nuestro grupo, ¿sí? Los más grandes, tienen experiencia de haber participado quizás en espacios que eran un poco hostiles. Así como recién comentaban, muchas veces en el momento de la producción académica, los comentarios que uno recibe cuando manda a publicar un artículo, cuando trata de hacer una presentación o una ponencia, a veces son un poquito incisivos de más y a veces son poco amables, digamos, para seguir fogoneando la actividad académica. Bueno, lo mismo pasa a veces con los grupos de investigación. Si los grupos de investigación son demasiado verticalistas y al mismo tiempo tienen una estructura en la que no se habilita la palabra de todas las partes de las personas que están participando, entonces se vuelve un espacio un poco hostil y la idea con este grupo era revertir esa tendencia que en un momento de la historia académica parecía ser la forma usual de investigar. Entonces, teniendo en cuenta eso, tratamos de que el espacio sea lo más plural posible y lo más horizontal posible en todos los sentidos de la palabra. Ahora va a quedar claro cuando comente un poco el desarrollo del grupo, pero bueno, básicamente es una de las aspiraciones básicas. Intentamos cumplirla hasta donde se puede, pero bueno, obviamente por cuestiones incluso de organización, muchas veces nos tenemos que supeditar a lo que dice alguien más o a quienes se están coordinando, pero la verdad que en líneas generales eh, el manejo es realmente horizontal y me parece que es algo que, por cómo estoy viendo circular la palabra cuando ustedes conversan o por lo poquito que intercambié cuando nos conocimos con algunos en el AFRA, me parece que es algo con lo que cumple a la perfección y me parece que es una forma de hacer la tarea académica que es mucho más amable, ¿no? Pero bueno. Les comento un poquito acerca del desarrollo del grupo, de la clase de actividades que se fueron llevando a cabo a lo largo del tiempo, ¿sí? En particular, y todo muy de a poco, ¿sí? Todo de forma muy incipiente y se fueron acumulando estas actividades a lo largo del tiempo. Lo primero que tratamos de garantizar como propuesta es que hubiera, como en muchos otros grupos de investigación que ya estaban instalados, más o menos acá en el área, desarrollar encuentros quincenales con el grupo que fueran al mismo tiempo un espacio de formación en el área y un espacio de discusión de trabajos en elaboración. Entonces, en el espacio del grupo, que desarrolla los encuentros virtualmente cada 15 días, nosotros lo que hacíamos era o leer un capítulo de un libro y entonces desarrollábamos la lectura de un libro a lo largo del tiempo, o presentar alguna ponencia propia para que fuera expuesta a crítica y después poder eso presentarlo con un poquito más de revisión
en el ámbito de algún congreso, ¿sí? Y que a partir de eso nos fuéramos formando cada vez más específicamente en el área. Em, justo en una de las presentaciones que había aparecido a la mañana, mencionaban esto de que, bueno, tratábamos de formarnos leyendo todo lo que pudiéramos. Bueno, algo similar pasaba inicialmente con el espacio de este grupo y a lo largo del tiempo cada vez se fue dando más espacio a las presentaciones personales en las cuales uno hace una propuesta positiva y recibe comentarios del resto, ¿sí? Al margen de eso, a partir de este espacio de formación y de armado incluso de trabajos para poder presentar, fuimos participando de distintas jornadas de investigación en filosofía y también en algunos ámbitos afines. Participamos de algunos congresos que tienen que ver con educación científica o de algunos congresos que eran interdisciplinarios, ¿sí? Entonces, también nos animamos a llevar un poco nuestra propuesta filosófica a ámbitos que no son el nuestro y no solamente hacer la invitación al revés, digamos, de que personas que no eran del ámbito de filosofía se acercaran al grupo. Al margen de eso, cada vez más se fue enfatizando en el grupo la necesidad de hacer colaboración, porque, bueno, como les habrá dicho Fede Penelas, la investigación no se hace solos, entonces tratamos de colaborar muy frecuentemente con grupos de otros espacios. Tenemos, por ejemplo, mucho contacto con grupos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad del Litoral en su momento también era bastante fluido porque teníamos una de las compañeras que estaba como docente permanente ahí, ahora está en la Universidad en la Autónoma de México, ¿sí? También tenemos mucho contacto, también por una cuestión de cercanía, con un grupo que pertenece a la UDELAR, ¿sí? La Universidad de la República en Uruguay. Entonces tratamos de hacer colaboración todo el tiempo con colegas que están en el área, más allá de que el grupo en sí mismo está conformado por personas que están en distintas universidades y en distintas regiones. Y al mismo tiempo eso nos fue posibilitando a lo largo del tiempo hacer que el formato del grupo fuera virando. Ahora los encuentros quincenales, por ejemplo, no son simplemente de lectura o exposición de alguno de nuestros trabajos, sino que se van intercalando con presentaciones de especialistas invitados. Entonces, hacemos una reunión que sea de lectura o de exposición de alguno de nuestros trabajos y una reunión que es de algún especialista invitado de donde fuere. Como es virtual, podemos invitar a alguien que esté en algún otro país con más facilidad, ¿sí? Entonces, esas actividades de colaboración normalmente ayudan mucho. Y también a partir de esto, algo que nos preguntamos muy seguido es, bueno, ¿cómo hacer para devolver algo y eh, para hacer visibles los frutos de nuestro trabajo a la comunidad en general y no solamente la comunidad académica? Porque, bueno, uno de los peligros más grandes cuando se forma un grupo académico es que solamente sea un grupo de formación de conocimiento que sea endogámico para la academia filosófica. Entonces, también tratamos de promover espacios de formación para espacios que exceden la universidad. Y en este sentido, dimos escuelas de verano de filosofía de las ciencias, dimos cursos de extensión universitaria que tenían que ver con una cuestión más de divulgación de la filosofía de las ciencias en un sentido más amplio. Y en ese sentido nos aprovechamos de algunos dispositivos que estaban a disposición en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, para poder brindar estos espacios de formación y que quizás tuvieran algún certificado. Y la verdad que en líneas generales eso sucedió con bastante éxito. Si quieren, después puedo incluso pasarles detalles técnicos para que puedan hacer algo similar, pero el hecho de hacer estos espacios de formación hizo que entrábamos en contacto de repente en una escuela de verano con 150 personas que querían participar en una reunión sobre algo en lo que hablamos de Carnap. Entonces, algo que nos parecía extrañísimo terminó sucediendo porque, bueno, hay una vacancia de la interacción entre la filosofía, la ciencia y la sociedad en general. Entonces, en ese sentido, tratamos de ver cuál es el fruto público que puede tener nuestra tarea, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, el grupo tiene algunos años, no tiene un montón, pero tiene algunos años y fueron cambiando algunas cosas a lo largo del tiempo y vale la pena mencionarlo. Yo les mencionaba recién que al principio el espacio surgió más como una especie de grupo de lectura de filosofía, perdón, de metafísica de la ciencia y después fue girando a presentaciones personales y ahora cada vez más a traer invitados que nos puedan formar en determinada área. Entonces, el formato de los encuentros se fue modificando a lo largo del tiempo. Y también se fueron modificando los temas.
Bueno, en la presentación había aparecido algo de esto. Yo trabajo en realidad en cuestiones de epistemología aplicada a metafísica de la ciencia y concretamente epistemología social. Entonces, mi interés está en cuestiones más bien epistemológicas que metafísicas. Las cuestiones metafísicas son como mi objeto de estudio, pero me gusta más la cuestión epistemológica. Hay otros integrantes del grupo que les interesa más la cuestión de los valores en ciencia, cuáles son las cosas que posibilitan que tomemos determinadas decisiones en ciencia y si siempre depende de una cuestión de conocimiento o acercamiento a la verdad. Bueno, esta cuestión de incorporar preocupaciones epistemológicas o axiológicas dentro de los debates del grupo hizo que los temas del grupo se fueran extendiendo y si bien sigue siendo un grupo que principalmente es de metafísica de las ciencias, hoy en día tratamos cuestiones que tienen que ver con epistemología, con axiología de las ciencias y con el conocimiento más en general. Entonces, teniendo en cuenta esto, a lo largo del tiempo, los intereses del grupo también fueron virando un poco. Y al mismo tiempo, lo último que fue cambiando es que al principio quizás estábamos muy abocados a tener un espacio de formación y después cada quien publicar por su cuenta o cada quien formar su posición por su cuenta acerca de las cuestiones filosóficas que discutíamos en conjunto. Y la verdad que por la dinámica del grupo eso también se fue modificando y cada vez más estamos haciendo intercambios reales y constantes entre personas que están en distintos estadios de la formación académica. Y eso nos lleva a algo muy importante que es eh, a evitar cada vez más publicar solos. ¿Por qué? Porque estamos pudiendo publicar en conjunto varios artículos en los cuales encontramos puntos en común entre participantes del grupo y eso nos habilita a hacer no solamente publicaciones de más calidad en donde nos estamos revisando a nosotros mismos mientras escribimos, sino que también nos posibilita abrir un poco la mente y al mismo tiempo hacer publicaciones de mayor calidad, con mayor impacto y más rápido. Entonces, la verdad que en este sentido, este pequeño cambio en la dinámica del grupo que posibilitó que cada vez más vayamos escribiendo y produciendo en conjunto, hizo que se expandiera nuestra comprensión de lo que significaba investigar juntos, ¿sí? Entonces, nada, simplemente esto quizás puede servir como evidencia de que el hecho de que los intereses del grupo quizás eventualmente cambien o la forma en la que se desarrolla la dinámica del grupo eventualmente cambie, no necesariamente es algo malo, sino que es algo que incluso puede tener muchos frutos positivos. Eh, y de hecho, bueno, más allá de que estoy 100% de acuerdo con la declaración de intenciones de su grupo, del CIFIC, puede ameritar revisiones a medida que se va incorporando gente nueva. Y creo que en parte eso es algo a lo que se llega con la horizontalidad en la propuesta desde el inicio. El hecho de que puedan dialogar y puedan hacer sus propuestas acerca de qué les interesa y qué quieren discutir es algo que eventualmente termina haciendo mutar los intereses del grupo y está bien que así suceda porque en definitiva así es como se colabora en conjunto. Bueno, y por último, ¿sí? Solamente para mencionar algunas cositas de lo que estamos haciendo ahora y de nuestras intenciones al día de hoy. Em, a mi entender, y de forma completamente personal lo estoy diciendo, porque tampoco consulté con el grupo si estaban de acuerdo con mi diagnóstico, em, a mi entender, nuestro grupo hoy en día tiene tres intereses centrales. En primer lugar, queremos ser un espacio amable, pero también crítico en el que desarrollar una carrera académica. Es decir, queremos poder acompañarnos, queremos poder ser solidarios entre colegas dentro y fuera del grupo y eso significa compartir oportunidades, compartir comentarios y también compartir buenos tratos, ¿sí? Buenas prácticas en la investigación académica. Em, Esto se aplica a todos los niveles. Solamente no me voy a meter demasiado con la cuestión de financiamiento y política en el país, porque bueno, es de público conocimiento, pero muchas veces esto nos posibilitó, por ejemplo, estar en contacto con otros grupos y ante la imposibilidad de que algún colega formado tuviera una beca, poder ofrecérsela a nosotros o a la inversa. Entonces, la cuestión de la colaboración muchas veces impacta en las condiciones económicas reales de alguien que tiene que investigar en el área. Entonces, nada, hasta en ese sentido también sirve la colaboración y el hecho de tener un espacio amable donde las oportunidades circulan. En segundo lugar, algo que también pretende el grupo es poner en valor nuestro trabajo académico, no solamente para poder entender cuáles son los requisitos con los cuales podemos obtener oportunidades laborales específicas, porque nos conseguimos como trabajadores de la filosofía,
y como tal es un trabajo más y es un trabajo intelectual que puede llegar a ser muy duro a veces, sino también para poder darle valor al trabajo en el sentido más llano de darle publicidad y conocimiento. Traemos gente afuera o contactamos gente afuera para también dar a conocer nuestro trabajo con otros grupos que pertenecen a distintas universidades, distintas provincias, distintos países y demás, ¿sí? Y por último, en la cuestión de nuestras pretensiones un poquito más productivas, si se quiere, queremos poner en lo que a nosotros respecta la academia al servicio de la comunidad. Queremos poner en el foco, ¿sí?, de nuestra tarea el impacto público que puede llegar a tener la filosofía en relación con las ciencias. Y es en ese sentido que queremos hacer una filosofía científicamente informada. Desde nuestra comprensión, no estamos trabajando en filosofía de las ciencias o en metafísica de las ciencias simplemente porque admiramos el conocimiento científico, sino porque también creemos que el conocimiento científico tiene el potencial de dar la mayor cantidad de beneficios posible al mayor número de personas. Entonces, en este sentido, entender mejor la ciencia es una tarea vital. Como es una tarea vital, nosotros queremos que se haga como corresponde, entonces tenemos que ser los más críticos respecto de esa tarea y al mismo tiempo tenemos que tratar de promoverla, de promover la adopción de la ciencia y la comprensión crítica de la ciencia a nivel general y que esto tenga frutos específicos para las personas que están alrededor. Nosotros trabajamos en instituciones públicas y teniendo en cuenta eso, si bien hoy en día está de moda demandarle demasiadas cosas a la gente que trabaja en instituciones públicas, hay una demanda que es patente y que es cierta. Nosotros tenemos que ser servidores de la sociedad en algún sentido y por eso queremos hacer filosofía científicamente informada, porque creemos que es la mejor forma de dar ese servicio. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos concebimos como trabajadores públicos también en este sentido fuerte y por eso queremos promover este tipo de actividades cada vez más. Entonces, tener una red con la cual hacerlo y poder colaborar eventualmente con ustedes, sin dudas es una oportunidad enorme para poder seguir haciendo esa tarea de la mejor manera posible. Así que teniendo en cuenta esto, nosotros estamos constantemente tratando de desarrollar actividades, propuestas, publicaciones, eventos con los cuales llevar a cabo estos objetivos y bueno, por supuesto los invitamos a participar. Concretamente ahora los estamos desarrollando la mayoría en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, pero bueno, obviamente si ya quedamos en contacto, bueno, yo quedo súper a disposición para poder intercambiar y para poder llevar a cabo propuestas en conjunto, que sin dudas va a ser para provecho de todos y bueno, yo me voy a llevar un lindo aprendizaje. Así que bueno, muchas gracias y perdón por la extensión. Sé que dejé poquito tiempo para quizás alguna pregunta y demás, pero bueno, les quiero agradecer y simplemente quedar a disposición de ustedes. Bien, a continuación teníamos la conferencia, la intervención de otro invitado especial. Lamentablemente no pudo asistir de manera virtual, ya que tuvo un altercado de último momento. Me estoy refiriendo a Martín Barra, el presidente de la CHEFA, la Sociedad Chilena de Estudiantes de Filosofía Analítica. Sin embargo, bueno, gracias a la gestión específicamente del compañero Facundo, nos hizo llegar un video saludándonos, así que lo vamos a pasar ahora. Hola, ¿cómo va a todos? Me presento, soy Martín Barra, presidente y fundador de la Asociación Chilena de Estudiantes de Filosofía Analítica. Recibí esta invitación por parte de Facundo. Inicialmente iba a participar de manera sincrónica, pero por motivos de fuerza mayor se me hace imposible estar allá de manera sincrónica, por lo que grabé este video para que de todas maneras pudiera entregar unas palabras, como me pidió Facundo. Primeramente agradezco por la invitación, me parece genial que se estén organizando este tipo de actividades en otros lugares. Con respecto a la experiencia de la chefa, que fue un poco lo que me pidieron que hablara, la chefa nace como un intento de juntar a distintas personas que se encontraban haciendo filosofía de la ciencia y filosofía analítica acá en Chile, a nivel de pregrado y posgrado,
pero que por distintos motivos, pese a con muchos de ellos conocerse, se encontraban, no había un espacio que los conglomerara a todos, lo que dificultaba generar eventos, generar más redes, generar espacios con grupos de estudio, e invitar a profesores que hubiera una buena masa de estudiantes viendo la charla. Entonces ese tipo de cosas nos motivó a mí y a otras personas a formar la Asociación Chilena de Estudiantes de Filosofía Analítica para poder tener un espacio institucionalizado en donde pudieran representarse los intereses de quienes hacen filosofía de la ciencia, filosofía analítica, etc. Y en ese sentido, nace la Chepa y ya íbamos alrededor de, este fue el aniversario 3 en octubre. Entonces, para nosotros es un honor, ¿no? Poder estar acá y que nos inviten en un espacio que recién está empezando. A día de hoy en la Chepa somos cerca de 80 personas, la página web está un poco desactualizada, faltan agregar como 10 personas. A lo largo de estos 3 años hemos podido invitar a distintos profesores a presentar de manera online, hemos realizado un coloquio de estudiantes de filosofía analítica bajo el nombre de la Chefa, lo que, lo que ayuda a que más personas estén trabajando en organizar este evento. Y un evento que partió pequeño, pero a día de hoy recibimos, en la edición de este año recibimos 50 trabajos y en total aceptamos alrededor de unas 30 ponencias, entre otras cosas. Es por eso que me gustaría desearle la mejor de la suerte a este círculo que está comenzando, me parece muy buena iniciativa. Espero que en el futuro podamos participar juntos. Cabe aclarar que la Chefa y yo estamos completamente a su disposición para cualquier evento que necesiten. Solo nos tienen que escribir y nosotros vamos a estar ahí apoyando. Así que es un gusto. Me despido. Cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar. Saludos y suerte con ese círculo. Muy bien. Bien, bueno, abrimos una instancia de intercambios, de preguntas, sobre todo para, para Ignacio. Eh, ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo simplemente la misma pregunta que dice a Damián con respecto a sobre qué textos, trabajos nos puedes recomendar para conocer mejor sobre esto que es la metafísica de la ciencia y específicamente de tu trabajo, Ignacio. Perdón, la pregunta es en cuanto a trabajo académico de lectura o a qué tipo de trabajo se puede hacer. O sea, Qué tipo de trabajo, textos nos recomiendas ok. nosotros, a los chicos que estamos acá, todos acá, para entender mejor y profundizar más en este tema de la metafísica de la ciencia o trabajos que nos puedan ayudar a profundizar en mejor el trabajo que usted hace bastante. Bien, aprovechando que estuvo Martín recién, algunos artículos muy accesibles para poder entrar al tema de metafísica de la ciencia, los desarrolló Cristian Soto de Chile, que está muy en contacto con el grupo allá bueno, que también está en contacto con nosotros. De hecho, Bruno Borge, que coordina nuestro grupo, y Cristian Soto, que está coordinando allá, publicaron hace poco un libro en conjunto sobre realismo científico y estructuralismo científico. Así que, en primer lugar, hay muchos artículos de Cristian que son muy accesibles y están en español para poder iniciarse en temas de metafísica de la ciencia, así que en ese sentido, seguro, seguro, seguro es algo recomendado. Eh, Al margen de eso, si les interesa la cuestión de la metafísica de la ciencia, quizás hay que comenzar por como el tema inicial o el tema que abrió el auge de la cuestión de la metafísica de la ciencia, pero que es un debate quizás un poquito más amplio, que es el debate acerca del realismo científico. Yo concretamente trabajo analizando el debate acerca del realismo científico. Si tenemos buenos motivos para pensar que las entidades inobservables de las que nos hablan las teorías científicas, como electrones, protones o lo que fuere, existen realmente o simplemente son una forma de lidiar teóricamente con el mundo que nos resume
los fenómenos observables, pero que no va más allá de ellos. Bueno, el debate acerca del realismo científico es el que termina dando el puntapié por el nuevo auge realista a proponer algo así como la metafísica de la ciencia, que era un proyecto que, bajo la concepción clásica del círculo de Viena y del positivismo lógico, no se tendría que hacer. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, leería algunos artículos básicos sobre realismo científico. En este sentido, bueno, hay un artículo muy lindo de Bruno Borge que se llama algo así como Realismo científico hoy, a 40 años de la formulación del argumento del no milagro, que es un artículo de Bruno, bueno, a quien ya me referí antes, en el cual hace un repaso de la historia reciente del debate y plantea los principales argumentos y la verdad que es bastante bueno y muy completo para poder iniciarse. Y bueno, yo tengo algunos articulitos ahí sobre el tema, pero ya entra más en la cuestión de cómo analizar el debate desde arriba. Yo a lo que me dedico es más a analizar el debate desde arriba con herramientas de epistemología social y ver si el debate se podría resolver de algún modo o no y por qué motivos. Y en caso de que no se pueda resolver, si deberíamos seguir teniendo el debate o deberíamos abandonarlo. Así que, bueno, yo tengo algunos artículos sobre eso. Creo que en líneas generales son accesibles para poder iniciar, pero bueno, formarse la cuestión del debate sobre el realismo científico permite entender más la posición realista, la posición de que sí nos podemos referir a cosas que no vemos porque la ciencia nos da credenciales suficientes, y ese es el espíritu que anima a la mayoría de los trabajos en metafísica de la ciencia. Pensar, bueno, más allá de lo que podemos ver, cómo tenemos que pensar el espacio y el tiempo para poder trabajar en metafísica de la ciencia, cómo tenemos que pensar las propiedades causales, cómo tenemos que pensar las leyes de las teorías científicas. Pensar ese tipo de cuestiones es algo que surge medio naturalmente una vez que uno ya adopta un marco realista, y incluso en algunas propuestas antirrealistas también. Si les interesa, creo que temprano el año que viene, a inicios del año que viene, en algún momento, como mucho en marzo será, asumo, se va a publicar un número especial en análisis filosófico eh, sobre metafísica de la ciencia que estuvo editado por gente de nuestro grupo y en el cual la mayoría de las publicaciones son nuestras. Y entonces es un número completo de la revista Análisis Filosófico que va a estar dedicado a cuestiones de metafísica de la ciencia. Así que puede ser interesante también leer ahí. Hay varios artículos que invitamos autores de distintos lados y también publicamos nosotros. Así que sin dudas puede ser una buena fuente. Gracias por la pregunta, ¿no? Uno termina haciendo publicidad o pasando el chivo de estas maneras. Está bien, perfecto, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tus palabras, por tu conferencia, por tu tiempo, claramente. Y te quisiera preguntar, bueno, a propósito también de que acá en la carrera de filosofía de Salta, como lo comentábamos también esta mañana, nos encontramos en un proceso de revisión o de reforma de nuestro plan de estudio. Quisiera preguntarte acerca de la situación de la carrera de filosofía allá en Buenos Aires, y si hoy en día existen otros grupos, otras líneas de investigación que quizás en algún momento hayan disputado o polemizado con su grupo y con los intereses que ustedes investigan. Ok, en líneas generales, nosotros tenemos una cátedra relativamente grande de filosofía de las ciencias y esa cátedra dicta varias materias. Entonces, teniendo en cuenta eso, o sea, dictamos filosofía de la ciencia, pero también dictamos historia de la ciencia, filosofía especial de la ciencia, que es una materia como de medio de especialización que va cambiando el programa según el año en el que se presenta. Y aparte de eso, los docentes pueden dar algunos seminarios sobre el tema, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, hay muchas personas, o relativamente muchas personas trabajando dentro del área, y eso hace que inevitablemente dentro de la cátedra tengamos algunas disputas filosóficas. Por ejemplo, no sé si les sonará, pero bueno, está Santiago Ginóbili, que es el jefe de cátedra en este momento de Filosofía de las Ciencias del equipo en el que estoy yo, que trabaja en una línea kuhniana, pero también admira mucho el empirismo lógico, y esa es una línea que usualmente rechaza los planteos de la metafísica de la ciencia. Sin embargo, trabajamos perfectamente bien
y el grupo de filosofía de la biología en el que él dirige junto con Sergio Barberis y con Ariel Roffé, eh, funciona perfectamente bien y lanza sus propias propuestas y la nuestra rivaliza en algunos de los planteos filosóficos, pero después en todo lo demás colaboramos. La verdad que hace que la dinámica de trabajo sea muy rica porque incluso cuando estamos dando la formación en la materia nos aseguramos de que sea bien integral para poder abarcar esas perspectivas diferentes. Entonces se dan clases que tienen que ver con metafísica de la ciencia, se dan clases que tienen que ver con perspectivas que rivalizan con la metafísica de la ciencia o con la empresa. Toda, y eso garantiza que después, a final de la cursada, podamos ofrecerle a quienes estén interesados a trabajar en el área, poder eh, participar de uno o más de nuestros grupos de investigación. Entonces, lo que hacemos es tratar de preguntar, bueno, si después se quieren sumar, y mucha gente se suma a los dos, mucha gente se suma a uno, pero conoce de la existencia del otro y conoce de las posibilidades que hay al trabajar con el otro. Entonces, en este momento, si bien la carrera de filosofía en la UBA está teniendo problema de inscripciones, o sea, cada vez hay menos inscriptos, también por una cuestión de financiamiento y demás, lo que está pasando y que es raro es que todos estos cambios que fueron bastante repentinos en los últimos 2 años, hicimos estos cambios fuertes en la materia y la cátedra de filosofía de las ciencias, hicieron que filosofía de la ciencia dictada por nosotros sea la materia con más inscriptos de la carrera. Y antes era filosofía antigua, que es la materia con la que se arranca. Claro. Eh, Así que eso, o sea, creo que el hecho de tener como voces disidentes al interior del equipo de cátedra y al interior de la conformación de la materia es algo que favoreció incluso el número de inscriptos. Eh, o sea, incluso en el dato puro y duro del número de inscriptos y la cantidad de gente que termina la materia y termina contenta con ganas de trabajar en el área, aumentó por eso. Así que en ese sentido, si al momento de reformular o repensar el diseño del plan de estudios de la carrera, se puede tener esto en cuenta para garantizar que haya diferentes perspectivas, no solamente enseñadas, que eso siempre pasa por una cuestión de contenidos mínimos en la materia, sino dictadas por personas que estén convencidas por perspectivas diferentes en la materia, eso puede ser muy enriquecedor, siempre y cuando se lleven bien, ¿no? En nuestro caso pasa eso. Nos llevamos bien y nos chicaneamos en ese sentido. Claro. Bien, muchas gracias. Sí, porque de hecho lo que pasa acá en Salta, en la carrera, es que materias como filosofía de la ciencia y nociología o teoría del conocimiento están ubicadas en el cuarto año de la carrera. Ya de por sí llegan muy pocos estudiantes y al finalizar quedan incluso muchos menos. Entonces, también lo que nosotros tratamos es primero ofrecer un perfil más integral de la concepción de la filosofía y también del perfil del egresado, obviamente interviniendo en las discusiones acerca de la reforma del plan de estudio. Pero además de esto que vos mencionabas que es importante de que haya pluralismo y de que haya también disidencias, incluso adentro de la misma cátedra, ¿no? Y que no se rijan por un verticalismo que a la postre puede ser perjudicial también. Tal cual, tal cual. No sé si le servirá también o si el reglamento allá lo permite, pero nosotros también lo que hicimos fue modificar las instancias de evaluación para que sean más cercanas a lo que después se termina haciendo en la investigación. Entonces, dos de los parciales son parciales domiciliarios a desarrollar con determinados contenidos y con consignas optativas dentro de una especie de menú, y tienen que desarrollar como proto trabajos de investigación tomando posición propia acerca de determinadas cuestiones que vemos. Y después un último trabajo tiene que ver con, en grupos obligatoriamente, más que nada para fomentar esto del trabajo grupal y no reflexionar solo en filosofía, en grupos hacer un proyecto de artículo, no un artículo entero, pero hacer un proyecto de artículo y una presentación pensada como para unos 20 minutos, pero que efectivamente después no se presenta por la cantidad de estudiantes, no nos daría el tiempo de poder escuchar todas las presentaciones, ojalá se pudiera. Pero bueno, de pensar las evaluaciones más en términos de lo que después efectivamente se termina haciendo si te dedicas a la investigación académica. Entonces, todos los parciales son como proto artículo, proto presentación para un congreso, y después mucha gente lo termina usando después para eventos en serio o para publicaciones en serio, y eso es algo que también favorece. Al margen del pluralismo, más a nivel de las perspectivas en la cátedra,
También repensar la forma de la evaluación para poder favorecer la permanencia de estudiantes es algo que suma. Em, Incluso, bueno, estamos tratando de atender lo mejor posible a los avances de inteligencia artificial y demás, para evitar que esto termine en que no se haga el trabajo realmente. Entonces estamos tomando algunos recaudos, pero al mismo tiempo estamos habilitando en la medida de lo razonable usarlo, porque es una herramienta que va a existir dentro del trabajo académico a partir de ahora. Entonces, también estamos tratando de habilitarlo de forma cuidadosa, pero bueno, es algo que en líneas generales favoreció la permanencia. Así que si les sirve, es algo que suma. Incluso les puedo pasar después el programa que se dictó, los programas de las materias especiales. Así que eso, cuenten sin dudas con todo lo que tenemos, todo el material, incluso acceso al campus. Les doy mi usuario y fíjense todo el material que aparece ahí a disposición. Que sin dudas puede servir. De hecho, yo soy la persona que menos sabe, yo soy la persona más joven en la cadena. Así que todo lo que formuló el resto va a servir también, incluso muchísimo más. Me surge perdón, una pequeña cuestión respecto de esto último que mencionabas, en relación al uso de de la inteligencia artificial. Obviamente es una cuestión que también en un principio nos ha tocado abordar en la carrera de filosofía. Si se quiere, en principio con una visión restrictiva respecto a a su uso, pero que obviamente entendiendo que los tiempos que corren de alguna manera nos exigen apropiarnos de las nuevas herramientas que están a disposición. Y te quería preguntar, o sea, acerca de específicamente, si podés, ¿qué tipo de recaudos son los que se toman, por ejemplo, ustedes al momento de emplear el uso de la inteligencia artificial? Bien, puntualmente, ahí nosotros dividimos la cátedra en cursos más chicos, y en este sentido yo tomo algunos recaudos que quizás el resto no. En líneas generales, como mínimo, el recaudo general eh, es el siguiente. Primero, todo trabajo que se pueda eventualmente realizar con alguna clase de inteligencia artificial o pueda estar asistido por una inteligencia artificial debería ir acompañado de alguna sección o alguna parte donde se declare qué clase de uso se hizo y por qué. Y entonces uno después puede comparar si efectivamente se hizo ese uso o se excedió o se hizo un uso diferente del que está declarado. Y eso eventualmente es algo que uno puede eh, marcar, y lo puede marcar muy enfáticamente porque es el equivalente en inteligencia artificial a hacer plagio. Entonces uno puede marcarlo como, bueno, en la vida académica esto no pasaría e incluso te denunciaría en el artículo. Pero al margen de eso, todas esas instancias en las que haría falta una revisión adicional, siempre como está la aclaración de que ante la mínima sospecha y sin acusar a nadie, eh, tiene que haber alguna instancia oral de complementación y que esa instancia es directamente en la clase inmediatamente siguiente. Entonces, si yo tengo alguna sospecha de que alguien utilizó inteligencia artificial, simplemente le pido que se acerque a hablar acerca de su trabajo y veo en qué medida lo hizo. Porque quizás en una cuestión de redacción puede ayudar mucho, pero el alumno sabe perfectamente el contenido y entonces lo utilizó a conciencia para hacer determinadas cosas concretas que declaró. Entonces, en ese sentido, quizás no sería tan problemático. El otro cuidado que tengo yo en particular es que antes de lanzar las consignas para la evaluación, primero las pongo a prueba yo con inteligencia artificial. Me fijo si la inteligencia artificial con los archivos correspondientes a los textos de cursada puede dar una respuesta suficientemente buena o no. Y en general trato de que sean preguntas para las cuales la inteligencia artificial por su cuenta no puede dar una respuesta completa. Entonces, el hecho de testear de antemano qué pasaría si yo me pongo a hacer esta evaluación y lo trato de hacer todo con inteligencia artificial es algo que funciona. Y en ese sentido se testea bastante rápido. Seguramente haya gente que use mucho mejor inteligencia artificial que yo, pero trato de tomar el recaudo de que no haya consignas que pueda responder fácil. Esto sí. Volvemos. Ahí está. Buenas, buenas.
Disculpa, se nos cortó ahí la transmisión. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, solamente le decía a Facundo recién que yo justo ahora a las 5 expongo en otro evento, entonces por eso iba a tener que ir en breve, pero bueno, todavía tengo estos minutos, así que... y justo volvieron rapidísimo, así que Sí, no hay ningún inconveniente. sí, nos hablabas de otro de los recaudos que tenías acerca del uso de la... Ah, sí, no, simplemente esto, de ponerlo a prueba y que al final, en definitiva, terminaron notando mucho más y se notaba incluso por cuestiones de redacción, se notaba que habían optado por no utilizarlo, o por utilizarlo en todo caso como herramienta de consulta o de intercambio. Normalmente le tiran los textos a ChatGPT, por ejemplo, o Gemini, le tiran los textos y dialogan en base a eso, y simplemente para tener otra perspectiva sobre lo que van a escribir, pero en general el tipo de consignas que podemos formular les traen bastante problemas. Y eso se supone que es algo que, o sea, formular consignas que una inteligencia artificial no pueda responder demasiado bien, es algo que en principio un docente universitario de filosofía debería poder hacer bien. Se supone que estamos formados para hacer preguntas rebuscadas, entonces, teniendo en cuenta eso, puede llegar a funcionar. Claro. Bien, bueno, Ignacio, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu presencia acá, es muy importante para nosotros y esperamos seguir en contacto y trabajar en conjunto para más actividades durante el año 2026 que van a venir de nuestra parte, van Sí, a sí, sí, sin dudas. venir. Yo estoy súper a disposición. Les agradezco a ustedes por haberme invitado. Obviamente voy a estar ahí pendiente de las actividades que vayan proponiendo y toda vez que me sea posible voy a estar ahí disponible. Y al margen de eso, bueno, nada, hay distintas instancias y eventos con los que participar. Así que, por ejemplo, el año que viene se hace en Perú el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, así que es un evento del que quizás les interese saber y que tiene la convocatoria ahora abierta para poder mandar trabajos, y hay otra clase de eventos, así que bueno, cualquier cosa estamos en contacto y todo lo que necesiten y en todo lo que pueda colaborar, yo más que contento y bueno, también al revés, sé que cuento con ustedes para todo. Así que mil Claro. gracias y realmente un placer participar de este espacio. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, terminado esta puesta en común, ya estamos llegando al final de este primer workshop. Nuevamente quiero agradecer a todos los presentes, también quiero agradecer a todos los que tenemos conectados, a todos los ponentes, a Damián Sanzuk, a Antonio Zangari, Alejandro Rudrejo, a Federico Penelas y por supuesto a Ignacio Madronial. Muchas gracias también a los que se encuentran conectados del otro lado, que siguieron esta jornada a través de Zoom, a la Facultad de Humanidades, a la Escuela de Filosofía también. Un agradecimiento por facilitar las cuestiones para, bueno, llevar a cabo esta actividad. Procedemos con la lectura primero del manifiesto y por último vamos a hacer el acta fundacional. Así que, caballeros. Manifiesto del Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia, CIFIC UNSA, con filosofía científicamente informada. A la comunidad universitaria. Hoy, en las instalaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, concluimos nuestro primer acto oficial y damos inicio a una nueva etapa de trabajo colectivo, donde nos proyectamos desde ahora como un agente activo en la vida universitaria. El círculo, el Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia es esencialmente una iniciativa estudiantil. Nace de una preocupación general que se resume en la pregunta acerca de la utilidad de la filosofía en la actualidad y su incumbencia en el vasto campo de las ciencias, en el marco de una era marcada por grandes avances que, en ocasiones, ponen en tela de juicio el valor de las humanidades y su carácter crítico-reflexivo. Nuestra respuesta a la pregunta, ¿es útil la filosofía hoy? Es contundente. Un rotundo sí.
Afirmamos esto porque concebimos la filosofía como un antecedente necesario e ineludible de cualquier actividad de la vida humana, en particular de la labor científica. Fue la filosofía la que se pronunció primero y la ciencia la que se expresó después. Todo experimento, conjetura, hipótesis y teoría es precedido por una duda, que en su naturaleza más íntima es siempre filosófica. Por esto, sostenemos que ambas, la filosofía y la ciencia, no pueden, bajo ningún punto de vista, comprenderse de manera aislada. La historia del pensamiento humano así nos lo señala. Y hemos asumido, como deber primero, visibilizar y fortalecer desde este lugar la relación intrínseca que las une, separando las numerosas maneras epistépicas que en la actualidad las pretenden separar. Nos hemos constituido como el área científico-filosófica de la carrera de filosofía, donde no solo abordamos cuestiones teóricas, sino que también orientamos nuestras prácticas para validar el lema que nos caracteriza, para una filosofía científicamente informada. En este sentido, consideramos vital generar espacios concretos de interdisciplinariedad que impulsen investigaciones capaces de demostrar la retroalimentación constante entre ambos campos, en todo tiempo y lugar. Pretendemos que nuestras trayectorias y producciones académicas materialicen una investigación filosófica guiada a la luz de la más reciente avance de toda disciplina que se ha delimitado particularmente como ciencia. Del mismo modo, abogamos por defender la importancia de las consideraciones y reflexiones estrictamente filosóficas que emergen en la investigación científica. Como estudiantes de grado, somos conscientes de que nuestra formación debe nutrirse del diálogo intergeneracional. Reconocemos y valoramos el rol indispensable de nuestros referentes docentes e investigadores, cuyas trayectorias constituyen una brújula para nuestro camino. Aspiramos a construir un espacio donde nuestro entusiasmo y predisposición se encuentre con la experiencia de quienes nos preceden, forjando así una unidad de aprendizaje colaborativa. Finalmente, declaramos de manera categórica que nuestro proyecto no es neutral. Nace y se desarrolla en el seno de la Universidad Pública Argentina, y es desde ella que asumimos un compromiso político inquebrantable con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Este principio es la condición de posibilidad de nuestra existencia. Lo defenderemos en todos los escenarios, tanto dentro como fuera del ámbito institucional, comprendiendo que el pensamiento crítico debe estar acompañado de una acción consecuente en la realidad social que la sustenta. Muchas gracias. Por último, y para finalizar, procedo a leer el acta fundacional del Círculo. En el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional de Salta, República Argentina, siendo las 5 de la tarde en punto, día 28 de noviembre del 2025, los y las abajo firmantes se reúnen para dejar constancia de la fundación del Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia, CIFIC-UNSA, y asumen desde este acto el compromiso irrenunciable de trabajar para su desarrollo y sostenimiento. Bien. Invitamos a los demás miembros del círculo, por favor, a acercarse a firmar el acta. Emilio Fernández.
Muy bien. Con esto finalizamos el primer workshop del Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia. Nuevamente quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que se estuvieron conectando virtualmente. Justo a fin de año, un 28 de noviembre, que puedan sumarse y poder participar y poder desarrollar esta actividad es muy valioso para nosotros. Creo que no me alcanza la palabra de agradecimiento por eso, así que creo que nos merecemos un fuerte aplauso. Bien, y para finalizar, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño brindis, así que los invitamos a acercarse a la mesita. Vamos a...